Y ya mismo seguimos analizando uno de los temas que durante el día va a dar muchísimo que hablar, ¿no? Porque más restricciones, sí o no, ¿a partir de cuándo? ¿Cuáles serán? Con Vero Urriolabeitia ya nos ocupamos del tema. ¿Qué tal, Buen Vero? día, Silvi, ¿cómo estás? Bueno, todo por lo que pasó ayer, ¿no? Las reuniones que hubo en Casa Y lo que va a Rosada seguir y pasando, lo que va porque a suceder, seguramente las claro. reuniones van a continuar. Ayer fue una jornada muy intensa para el gobierno, hubo reuniones por la mañana en el contexto del área metropolitana y de cómo aumentan los contagios. Hoy la preocupación está vinculada, ustedes ya lo venían contando, con la ocupación de camas, en particular en la ciudad de Buenos Aires, en algunos distritos del conurbano. Pero también es cierto que estas reuniones tienen impacto político, porque bueno, en principio el gobierno intenta tomar decisiones que seguramente van a ser restrictivas, se sabe que van a ser focalizadas, que el objetivo es mantener la actividad económica, también la presencialidad escolar en la medida de lo posible. De hecho, ya también se ha dicho, hay un paro mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires a propósito de los docentes que están pidiendo que se suspendan las actividades presenciales, por lo menos en este contexto del rebrote. Sabés que estabas hablando, bueno, del paro de UTE y de ADEMIS aquí en la Exacto. capital federal, y en provincia de Buenos Aires acaba de convocar a un paro para el día de mañana UDOCBA, la unión justamente de docentes de la provincia de Buenos Aires. No es el gremio No, mayoritario, hay que decir que porque ayer hubo una SUTEBA, reunión con los gremios de la provincia claro. y se creó un comité de crisis. Habló también Roberto Baradel, el secretario general del SUTEBA. Insisten en que es necesario mantener la presencialidad, mantener las escuelas abiertas, se marca de esta manera, porque bueno, en principio hay algunos intendentes que están proponiendo que la presencialidad no sea obligatoria y que en todo caso los padres, la comunidad educativa vaya resolviendo, obviamente en la medida de cómo se desarrolle la pandemia en cada uno de los Sabes que eso distritos. ya ocurre, ¿no? Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, algunos establecimientos educativos advirtieron en el comienzo del ciclo lectivo de manera presencial que aquellas familias que tuvieran dentro de su núcleo algún integrante justamente de riesgo, podían optar directamente por la virtualidad y no por la presencialidad del estudiante, del alumno en la escuela, justamente para evitar llevar el riesgo a Sí, el casa. problema es la magnitud del sistema Claro, educativo en la Argentina y en particular en la provincia de Buenos Aires y sobre todo focalizado en el conurbano. Las realidades son absolutamente diferentes en el distintas. conurbano que en el interior y en este sentido, bueno, habrá que ir evaluando, es lo que se propuso ayer en este comité de crisis, qué es lo que va pasando en cada uno de los distritos. Vero, pero como siempre hacemos el análisis político, ¿no? El posicionamiento de unos y otros en esta situación, a ver cómo va Bueno, todo. el gobierno pretendía tener algún tipo de consenso, sobre todo con la oposición, para, de alguna manera, que no haya palos en la rueda, sobre todo en un momento tan difícil y tan sensible. Pero sabemos que la semana pasada Juntos por el Cambio dio a conocer un documento en donde se hablaba se manifestaban en contra de cualquier restricción que se pudiera implementar. Ayer habló Elisa Carrió, que hacía rato se mantenía en silencio, la presidenta de la coalición cívica, uno de los partidos dentro de Juntos por el Cambio, y dijo que no debería haber medidas restrictivas. Y esto, bueno, empieza a complicar entonces las decisiones que se tomen, sobre todo teniendo en cuenta aquellos que resisten estas medidas restrictivas. ¿Hay una oposición bipolar? Sí, claramente. Aquellos que no tienen responsabilidad de gestión suelen estar en contra de las medidas, en este caso, para prevenir los contagios que toma el gobierno nacional. Aquellos que tienen responsabilidad de gestión, el caso de Ezequiel Gali, por ejemplo, en Olavarría, toman medidas restrictivas, aún más restrictivas que las que toma la provincia y el gobierno nacional. En este contexto hay algunos distritos, el caso de la provincia de Entre Ríos, que ya resolvió suspender las internas del Partido Radical de la semana que viene. El intendente de Castelli, Ezequiel Francisco Echarren, es oficialista y está pidiendo que se suspendan las clases presenciales. Hay posturas diferentes dentro del oficialismo y dentro de la oposición. Hay que ver cómo, insisto con esto, los que tienen responsabilidad de gestión tratan de que la situación no se desmadre. Mientras tanto, hay dirigentes de Juntos por el Cambio que siguen de campaña y obviamente no están demasiado preocupados sobre cómo aumentan los contagios y cómo se tensiona el sistema sanitario. Cambiemos de tema, a ver, ya casi nos habíamos olvidado, ¿no? Del conflicto nación-provincia, podríamos Sí, pero ponerla está por allí en el medio, relacionado. claro, y Ciudad de Buenos Aires por el 1,2% de coparticipación de fondos que eran entregados a la Ciudad de Buenos Aires y que justamente vuelven a distribuirse en el caso de la provincia. Hay una fecha Hay una fecha, y hay un exactamente. espacio. Hay una fecha, hay un espacio, hay una convocatoria A de la ver. Corte Suprema de Justicia de la Nación el 21 de abril, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional acercar posiciones por este reclamo que tiene historia. Tiene historia desde 2016, cuando Mauricio Macri, a través de un decreto, discrecionalmente le cedió
a la Ciudad de Buenos Aires recursos para sostener el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Ahí se inició todo. El error, dicen desde el gobierno, es precisamente haberlo hecho por decreto y de manera discrecional. La situación se complicó en septiembre con el conflicto con la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿te acordás? La medida de fuerza, el pedido de aumento, la dificultad de la provincia para sostener precisamente este aumento con recursos propios, la asistencia del gobierno nacional y el gobierno nacional que dice, bueno, esto no estuvo bien en su momento, hay que corregirlo. Se envió un proyecto al Congreso, el Congreso lo aprobó y se creó una comisión que en 60 días debía resolverlo. Bueno, Larreta pegó el faltazo, no participó de la reunión y fue directamente a la justicia. La justicia ahora debería resolver esta situación, pero ¿qué tiene que ver con la pandemia? Sí, claramente. Antes del conflicto por la coparticipación, recordemos las fotos en Olivos, Larreta, Kicillof, el presidente Alberto Fernández. El tridente pandemia. Gestionando la pandemia. Se rompió todo cuando precisamente el gobierno nacional quiso poner en orden las cuentas entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, con lo que veremos qué es lo que pasa. Larreta insiste que la solución debe pasar por la justicia y el gobierno reitera que ya hubo un proyecto de ley, con lo que cuenta con el respaldo del Congreso. Es habitual, ¿no?, que los distritos provinciales lleguen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando existe algún tipo de reclamo relacionado con los fondos que recibe ese distrito y no podía ser menos esta situación. Además sabemos cuál es la mirada sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y muchas veces decisiones que son judiciales pero que tienen claramente un cariz político también. Claro, estrictamente político, tal cual. Vero, gracias. Gracias a